Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Iniciamos en esta oportunidad un camino hacia el estado de bienestar, una de las formulaciones filosófico-pedagógicas de ejes de gestión en el mundo para conceptualizar las teorías keynesianas aplicadas a partir del Estado. ¿Qué significa un poco esto? Significa el rol protagónico del Estado en cuanto a las variables económicas, cosa que hasta entonces el liberalismo clásico procuraba que el mercado se regule más bien por las leyes de oferta y demanda y que el Estado debía como estar un poco ausente de esas variables. Independientemente de la crisis de 1873 y la crisis de 1929, que los estados europeos y en la segunda Estados Unidos se recuperaron de esa crisis producto de un estado proteccionista y de bienestar. Pero vamos a empezar a conceptualizar las teorías del estado de bienestar puras con John Maynard Keynes y sus primeros escritos. El Tratado Fundamental es de 1936 y va a estar plasmado directamente en Europa a través de los totalitarismos, en donde el Estado está tan presente en la economía que compite incluso con las empresas privadas en la producción de manufacturas. Nosotros aquí la cosa está un poco más lenta, como ya dijimos, el proceso de sustitución de importaciones no se da a partir de 1930, como suelen decir, sino que es una serie de talleres que comienza a realizar pequeñas piezas que van rompiéndose de las manufacturas que llegaban de Inglaterra, aquellas piezas para recambio y demás que en principio no tienen solución porque después de la crisis del 29 no hay producción de manufacturas y mucho menos de reparaciones. En el cinturón que rodea la capital federal de nuestro país comenzó a nacer esta cuestión de los tallercitos que de a poco comienzan a convertirse en talleres, pero que no va a ser sino hasta después de entrada a la segunda mitad de la década del 40, de 1940, en que se va a transformar en un proceso de sustitución propiamente dicho. Y esto es a partir, sin lugar a dudas, de la presidencia de Farrell. Vimos algunas cuestiones en particular, como por ejemplo la asunción de Rawson, que va a durar 4 días en el poder después del golpe del 43, la asunción de Ramírez, que va a perecer su gestión en base a la declaración de guerra contra Alemania, o su intención al menos, cuando todavía se creía que Hitler podía dar batalla, y el mantenimiento de la neutralidad, que era esencial para este grupo de oficiales unidos que había comandado el golpe del 43. Un grupo de oficiales unidos que tiene como característica fundamental el ser un grupo católico que propugna las ideas de la Iglesia Católica en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, es abiertamente anticomunista, también lo era el nacionalsocialismo alemán, por ejemplo, y servía como barrera de contención ante el avance del comunismo en el mundo, y por eso, de algún modo, las potencias occidentales permiten incluso al nacionalsocialismo hacer muchas cosas que después van a estar arrepentidos, ¿no? Y es abiertamente neutralista con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Al menos eso esboza hacia el afuera, ¿no? En realidad. Como primer medida, el gobierno del 43 y el GO, digamos, comandándolo, es el establecimiento de la educación católica en las escuelas. La educación laica liberal parecía ser un obstáculo para estos oficiales que pretenden tener un apoyo muy importante de la Iglesia. De hecho lo tuvieron durante mucho tiempo. Y dentro de este grupo de oficiales aparece un teniente coronel que
va a tomar un rol muy protagónico desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, más que nada por la situación en la cual se encontraban los obreros. Habíamos hablado un poco de la Patagonia Rebelde y el Estatuto del Peón Rural, y de que los obreros solicitaban cosas básicas, digamos, como dormir separado de los animales, en aquella Patagonia trágica del 21. Ante esa situación, el obrero industrial está en las mismas condiciones, diría yo, muy mal pago, con jornadas interminables. Sin embargo, el coronel Perón encuentra cuando llega un estado de persecución muy importante dentro de la CGT. Por ejemplo, la CGT, había dos CGT, una más combativa y otra más, podríamos decir, más moderada, que era aquella que aglutinaba una gran cantidad de gremios. Había estado muchos de los líderes gremiales que eran los más inflexibles ante el gobierno de la dictadura del 43, estaban perseguidos, presos, y Perón logra un acuerdo interesante de convocar a los líderes gremiales, sentarse con ellos y negociar él ante los empleadores aumentos de sueldo, mejoras salariales, libertad para sus líderes gremiales. Y esto va generando un feedback muy importante entre las asociaciones gremiales existentes, que son pocas para el momento, y este coronel que tiene en principio un rol menor, pero que pronto va a ir tomando mucho poder. Como ya dijimos, Ramírez deja el poder y aparece en una suerte de golpe, entró el golpe, el general Farrell, Elmiro Farrell, que es íntimo amigo de Juan Domingo Perón y que prontamente va a ocupar Farrell la presidencia y Perón la vicepresidencia, además de seguir ocupando su rol en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hay que recordar que Ramírez, cuando va a tomar la decisión de romper relaciones con Alemania e intentar declararle la guerra para posicionarse al lado de Estados Unidos y de Gran Bretaña, se da el golpe de Estado y Estados Unidos, para generar presión para que Argentina le declare la guerra a Alemania, retira a su embajador de nuestro país. Ello va a provocar un importante revuelo, digamos, porque Estados Unidos nos insta a estar o de un lado o del otro, pero la neutralidad o la imparcialidad parece ser que no era para ellos una opción. Durante esta gestión, Perón se va preparando el caldo de cultivo para el estado de bienestar en la Argentina. De hecho, muchas de las cosas que son atribuidas a Perón se concretan durante el periodo de Farrell. Farrell como presidente y él y Perón, Juan Domingo Perón como secretario de Trabajo y Previsión, además de vice y además de ministro de Guerra, sancionan la exención de la jubilación para todos los trabajadores, sancionan el Estatuto del Peón Rural. Pensemos que estamos hablando de 1945 y la huelga de la Patagonia fue en 1921. Esto implica una gran cantidad de horas, de años donde los obreros continuaban viviendo esas penurias, ¿no?, que le reclamaban al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Este estatuto genera una unión mayor al Estado, al gobierno de la época por parte de los trabajadores, pero el hecho fundamental y sin antecedentes es el establecimiento de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, creo que está claro en el texto, pero vamos a aclararlo por las dudas, permite a los trabajadores negociar colectivamente un salario mínimo con el Estado y las cámaras empresariales de por medio. Antes de los convenios colectivos, uno tenía que negociar con el patrón su salario. Y por tanto, un mismo trabajador, distintos trabajadores que hacían la misma tarea en diferentes empresas,
probablemente cobraran empleos muy disímiles, salarios muy disímiles. Y en esta medida es importante porque el Estado convoca a las asociaciones empresariales y convoca a los gremios de determinado rubro a negociar un piso mínimo de salario en una convención colectiva, donde todos los trabajadores de ese rubro, de esa tarea, van a cobrar específicamente lo mismo. Y esto es un avance muy importante para los trabajadores, no porque lo diga yo al rey o porque subjetivamente parezca la historia, sino porque está demostrado por la cantidad de gremios que se crean. Para sentarse con Perón de intermediador y las cámaras empresariales era necesario tener una asociación gremial. Y está claro que durante el periodo las asociaciones gremiales crecieron de manera muy importante. Los convenios colectivos de trabajo comenzaron con 1.400.000 involucrados y terminaron con casi el doble de esa cifra en 1945, ¿no? Un año después. Por lo cual, el avance en cuanto a legislación laboral fue muy importante en cuanto a derechos de protección del trabajador. Todavía es muy primigenio para decir que el gran apoyo del gobierno eran los gremios, pero sí decirle que los gremios se triplicaron durante el periodo de Farrell para poder acceder a la convención, al acuerdo colectivo, ¿no? Eso me parece que es fundamental, a la vez que por un lado iban accediendo los trabajadores a mejoras muy importantes de acuerdo a la legislación laboral del momento, a la vez se iba resintiendo la relación del gobierno con los empleadores, ¿no? Que iban viendo cómo los trabajadores iban ganando en derechos. Pronto va a ser para los empresarios, pronto va a ser mucho más el avance de los trabajadores, ya vamos a ver cómo. Cierto es que también había una suerte de migración interna, producto de este proceso muy pequeño, todavía primigenio, de sustitución de importaciones. Insisto, el tallercito que fabrica una pieza para reparar tal máquina. Mucha gente de las provincias había accedido al cinturón de Buenos Aires a trabajar en estos talleres y ahí hay como una corriente de autores que cita que el peronismo tuvo en los trabajadores el apoyo más grande básicamente porque eran inexpertos políticos y fáciles de seducir. Yo lo aclaro en el texto, pero por las dudas me gustaría dejarlo claro aquí porque he visto en algunos trabajos, he visto que esto ha quedado muy plasmado en muchos de ustedes y es importante aclarar que por ser pobres no son imbéciles. Es decir, los pobres no es que por pobres votan cualquier cosa. Votan de acuerdo a sus intereses igual que vota la clase acomodada argentina, digamos. Y en tal sentido hay un gobierno que prevé mejoras salariales, mejoras en los derechos laborales y en tal sentido cuando Perón se presente a elecciones lo van a acompañar. No quiere decir por ello que por haber trabajado en sus provincias en condiciones de semifeudalismo y al venir aquí estamos a un pasito con ese discurso de Gramsci, estamos a un pasito de decir que eran choriplaneros y que por un choripán votan cualquier cosa, ¿no? Que está muy lejos de lo que nosotros queremos expresar en esta materia, que tratamos de ser lo más críticos posible y por tanto también criticamos las opiniones de autores tan reconocidos como Gramsci, ¿no? Que muchas veces se promueven y se habla de la condición de esta clase inexperta política para citar de que en vez de hacer la revolución apoyan un gobierno que comenzó siendo de facto. Y bueno, nada, quería expresar esto para poder tamizar un poco las cosas y estar presente con ustedes en el apoyo de fomentar el espíritu crítico para con los contenidos, pero no subestimar la inteligencia de los más humildes, ¿no?
Bien. Cierto es que Edelmiro Farrell ya le da una visión de estado de bienestar, como ya dijimos, impulsando, por ejemplo, un sistema de aranceles a la exportación. Esto es un impuesto por exportar materia prima. ¿Por qué se hace esto? También, de manera de subestimarnos a todos los argentinos, suele haber un discurso como que las retenciones o los aranceles de exportación son porque el Estado necesita guita y entonces, o dinero, y por eso acude a este tipo de arancel. Bueno, puede ser cierto, digamos, de acuerdo a la gestión, uno lo puede evaluar de esa forma o no. Lo cierto es que el arancel de exportación lo que hace, como medida desde la teoría, es regular el mercado de precios también. Porque piensen que un productor en la Argentina que vende cualquier artículo, no sé, para no citar los tradicionales como soja o maíz y demás, me gustaría charlar con ustedes sobre quién pone el precio a esos productos que nosotros como país producimos. La verdad es que la Bolsa de Chicago pone el precio a los productos de exportación. Y eso hace que si Australia deja de producir soja y hay escasez de soja a nivel mundial, el precio de la soja suba. Y por tanto, quien quiera comprar en nuestro país la soja para producir, no sé, pellet o milanesa de soja, llamémoslo así, va a tener que pagar más caro. ¿Por qué? Porque si yo tengo, ustedes tienen la soja en su casa y la tienen que vender y se la quieren vender o a John Strange en Inglaterra o a Carlos Pérez en la Argentina, que paga en pesos y que quiere pagar 200 pesos y allá está $200 la soja, obviamente ustedes a quién se la van a vender. Intuyo que se la van a vender al mejor postor, ¿no? Que el que va a poner los $200 y no el que va a poner los 200 pesos. De algún modo los aranceles de exportación harían que ese mercado se regule. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos querés vender a $200 a John Strange en Inglaterra tu producción, lo hagas, pero pagando exactamente la diferencia en impuesto para que a vos te queden 200 pesos. El Estado se queda con el 80% de lo que yo produzco. Es probable. Parece sumamente negativo, ¿verdad? Y de hecho para el productor lo es. Pero lo que hace es, a nivel de mercado interno, es regular el precio de la soja en el mercado. ¿Por qué? Porque no es que el argentino va a tener que juntar dinero para comprar soja a $200, sino que lo va a tener a un precio establecido. Con la soja es algo difícil, pero lo podemos citar con el trigo, por ejemplo. Si el trigo reditúa en dólares 2.000 pesos, no sé, la tonelada, no tengo ni idea, pero estoy haciendo un ejemplo. 2.000 pesos la tonelada. Y de golpe y porrazo, insisto, a nivel mundial algo sucede, que el trigo desaparece y el nuestro es el que está en el mercado y se cotiza muy bien. Pasa a salir 4.000, ustedes pasan a recaudar 4.000 pesos por tonelada de trigo. Y viene el argentino a comprar trigo para hacer harina. ¿Ustedes a quién se lo venden? ¿El que ofrece 4.000 o el que ofrece 2.000? Bueno, seguramente van a optar por el que ofrece 4.000. Esto va a implicar que el argentino va a decir, pero loco, pará, yo necesito también para producir harina. ¿La querés? No hay ningún problema. Págala 4.000. Lo cual implicará que el precio de la harina en el mercado de su barrio, de 20, no sé cuánto vale la harina, pido disculpas, cocino poco, pero de 20 pesos, ¿cuánto va a salir? 40. Va a duplicar su valor. ¿Por qué? Porque el argentino tuvo que salir a comprar al doble del costo que tenía para poder fabricar la harina. Por tanto, una de las medidas proteccionistas del estado de bienestar es regular la exportación. Ya vamos a ver que Perón va un poco más allá todavía. Pero en principio, Farrell crea este modelo de aranceles a la exportación de materia prima. ¿Para qué? Para la protección del mercado interno. A la vez se nacionalizan, es decir, se hacen estatales los elevadores de grano. Hay
hay un montón de empresas estatizadas, la compañía primitiva de gas, que pertenecía a los ingleses, la corporación de transportes, que había sido entregada a los ingleses por el Pacto de Roca-Runciman, no sé si se acuerdan, y bueno, otra serie de reformas más en los ferrocarriles y demás, pero lo que nos importa a nosotros también citar aquí es la creación de los altos hornos de Zapla. Los altos hornos son hornos de fundición para poder pensar en la industria pesada. Son muy importantes para la producción que hasta entonces no teníamos. La gran mayoría de los elementos fabriles de industria pesada venían en ese momento de Inglaterra, van a seguir siendo así durante mucho tiempo en la Argentina, pero este era como un principio del Estado manejando de alguna manera las redes de la industria nacional. Sin embargo, todo esto tiene que ver con la economía, pero desde la política internacional, Argentina seguía sin declararle la guerra a Alemania. La verdad es que el Estado argentino no había sido reconocido aún recordemos que nació con un golpe de Estado del 43, no había sido reconocido por algunas naciones que de hecho era muy importante que nos reconociera, por ejemplo Estados Unidos. Y que además habían retirado el embajador de nuestro país. Por lo tanto, y ya sabiendo que Adolf Hitler iba a caer en Alemania, Argentina le declara la guerra al eje, viaja al mismo Perón, a la conferencia de Yalta, en donde Winston Churchill cita, hay que destruir a Argentina. Cualquiera puede buscarlo, puede googlear, hay que destruir el progreso industrial de Argentina. Lo dice así, a sabiendas de que el resto de los países latinoamericanos podían ser contagiados por esta visión de mercado interno que aparentemente para el momento iba a tener muy buenos frutos. Y de hecho lo vamos a analizar en breve. Pero ahí se firma, por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que preveía, en la medida de que Estados Unidos necesitase apoyo en contra del comunismo, recuerden la Guerra Fría, que vamos a ver también en breve, y este debate del mundo entre comunismo y capitalismo, todos los estados americanos que alguno de ellos tuviese una amenaza de invasión externa, todos los estados americanos tenían que responder y asociarse, a bloquearse para repeler esa agresión. Tratado que va a estar vigente todavía durante la Guerra de Malvinas y que vamos a ver a posteriori también qué pasó con ese tratado. Pues bien, una vez hecho esto, Estados Unidos manda a su embajador y nuevamente a la Argentina, el mismo es Braden, un ingeniero petrolero de Estados Unidos, que llega aquí a la Argentina con una sola misión, y es la de manchar o ensuciar la buena imagen que tenía el gobierno hacia adentro, ¿no? Que lo trataban de nazifascista, decían que mucho se ha escrito con respecto a ello y al peronismo y su asociación con el nazismo, y ya lo hablaremos, pero para el momento Braden genera toda una importante oposición y viene a ser un poco de lobby dentro incluso del propio ejército, que el Perón va a comenzar a tener su influencia con los trabajadores, y eso hace que la clase castrense lo vea con malos ojos, y incluso van a llegar a pedirle a Edelmiro Farrell que lo destituya y lo meta preso. Edelmiro Farrell va a ceder ante la presión, y entre el 8 y 9 de octubre de 1945 va a terminar Farrell con esta crisis castrense, despojando a Perón de todos sus cargos y enviándolo a presidio en la isla Martín García.
Aquí se empieza a desarrollar la historia del peronismo puro, básicamente porque Perón, no sabemos si es cierto o no, pero aduce algún tipo de malestar. Edelmiro Farrell lo manda a buscar y lo trae al hospital militar. Los trabajadores están mal con la situación, básicamente porque su líder, a quien ellos consideraban su líder, aquel que negociaba por ellos el salario y los derechos laborales, estaba en presidio y lo habían desplazado del poder, y plantean una huelga general para el 18 de octubre que no va a llegar nunca, básicamente porque el día 17 los trabajadores van a ir a buscar al general Perón a la Plaza de Mayo, como nunca lo habían hecho. La Plaza de Mayo era una plaza de Mayo que esbozaba a burguesía, aquella que tenía la pirámide, la Plaza de la Victoria, en donde la burguesía porteña había logrado no solo la resistencia a las invasiones inglesas, sino además su revolución, y por primera vez una nueva clase social, los cabecitas negras, le llamaban despectivamente a los trabajadores industriales, van a ir a pedir por la libertad del general Perón, por el ya general Perón. Lo cierto es que el gobierno resiste, los trabajadores salen desde La Plata, desde Quilmes, muchos de ellos van caminando, otros van en trolebús, otros en trenes. Se levantan los puentes del Riachuelo, esos puentes que vemos en las películas, que antiguamente se levantaban para el paso de los barcos. Se levantan y los trabajadores pasan igual, algunos a nado, otros en los botes que hacían ese trabajo, otros por el puente del ferrocarril, y empiezan a llegar tumultuosamente a la Plaza de Mayo. Están cansados, vienen caminando, insisto, desde La Plata, y meten sus pies en las fuentes de la Plaza de Mayo para descansarlos, y de allí la burguesía porteña va a argumentar que se trataba de un aluvión zoológico que había llegado a la plaza para reclamar por primera vez en la escena política argentina por un general. Es algo bastante raro en la Argentina este momento, ¿no? Porque pensar que después de tantos años de democracia no había podido ser consolidado esa unión entre trabajadores y gobierno, y que lo logre un general que había formado parte de un golpe de Estado en contra de un gobierno constitucional, que se había constituido por el fraude, pero constitucional al fin, parece bastante ilógico. El día 17 de octubre, como ya dijimos, termina alrededor de las 11 de la noche. Los trabajadores amenazan con entrar a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, si Perón no aparece, y antes de la medianoche Perón es traído a la Casa Rosada y le permiten salir al balcón, sellando una unión que durante mucho tiempo no va a ceder. Estaba claro para el gobierno del GO que había un candidato y que se podía optar por una salida institucional, llamando a elecciones, con el propio Perón como líder de esa transformación hacia la institucionalización. Perón va a ser candidato a presidente, no tenía partido siquiera, venía de la casta militar, logra un apoyo del laboralismo, un partido que tenía mucho del laboralismo inglés, o pretendía hacerlo al menos, y alguna parte de la Junta Renovadora, parte del radicalismo. Hortensio Quijano lo va a acompañar en su primera fórmula, y se va a oponer a un frente de un montón de candidatos, un montón de partidos políticos, todos juntos, y quien encabeza las manifestaciones y la campaña es el propio Sprit Braden, embajador de Estados Unidos, por lo cual le da la excusa necesaria a Perón para establecer este criterio entre nacionalismo o no. Si me votás a mí, votás a la Argentina; si los votás a ellos, votás a Estados Unidos y a Braden, y la dominación por una potencia como la de Estados Unidos.
Lo cierto es que Perón gana ampliamente las elecciones de 1946 y va a asumir en 1946 y vamos a retomar su gobierno a partir de los próximos encuentros. Pensar que, en tal sentido, Elmiro Farrell fue el creador, de algún modo, del caldo de cultivo para que el peronismo pudiera hacer el gobierno que hizo a partir de 1946. Pensar que este GO constituía ideas de la socialdemocracia de la Iglesia, una unión entre Iglesia y gobierno que pronto va a romperse, ya vamos a ver cómo, y que trajo de alguna manera por primera vez a la escena política a los trabajadores más humildes que iban a tomar en sus manos este rol protagónico y no lo iban a abandonar por mucho tiempo. En el próximo encuentro estaremos abordando ya íntegramente el peronismo, seguramente con varias de estas clases o de estas charlas, y nos vamos a adentrar en un esquema gubernamental muy profundo que podemos analizar, criticar, verlo con buenos ojos o malos ojos, eso se los dejaré a ustedes, pero que seguramente nos va a llevar a un análisis bastante profundo. Les mando un abrazo grande, espero que se estén cuidando ustedes y que cuiden a sus familias. Adiós.